Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. Hoy tenemos un primer especial que hacemos en esta temporada, una entrevista a 98 octanos, y primero me gustaría hacer una pequeña introducción. Como bien saben ustedes, hay historias dentro del mundo del motor pues que sorprenden, hay algunas llenas de emoción, otras llenas de aventura, de sacrificio, de sufrimiento, de superación incluso, o también podríamos nombrarlas como una epopeya. La historia que van a conocer ustedes el día de hoy, yo considero que es una historia de dichas dimensiones, de tal magnitud. Algunos veteranos del podcast, cuando estábamos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, seguramente recordarán al entrevistado que enseguida voy a presentar, a Jesús Soriano, hoy en día expiloto de Rally UPV y piloto de rallies aquí en la Comunidad Valenciana. Pues bien, nos va a contar su historia más en detalle, aunque se lo voy a resumir así muy rápidamente, pero luego nos contará él de primera mano toda su historia. Es una persona que vivió muy de cerca las inundaciones de la Dana aquí en la Comunidad Valenciana el día 29 de octubre del 2024. Las vivió muy de cerca y tras muchísimo trabajo, mucho trabajo duro restaurando todos sus coches de rallies, entre ellos el que ha utilizado un Audi TT, este fin de semana ha conseguido competir, el fin de semana de hace 2 fines de semana, consiguió competir con él en el 14º slalom en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Y digo competir, pero no solamente ha competido, sino que quedó en la posición número 1 en la categoría junior, P2 en su clase y P3 en la general. Un inicio por todo lo alto que, por supuesto, del que queremos saber muchísimo más y por eso lo tenemos hoy aquí. Jesús, un placer tenerte de nuevo aquí en Engranando Marcha. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las sensaciones después de ese gran fin de semana? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que mucha euforia. Al final, como tú bien has comentado, son muchos fines de semana, muchos meses preparando un coche que iba directamente a desguace. Obviamente mis expectativas siempre son muy altas, pero había muchas cosas que podían salir mal. Al final salió todo como esperábamos, pero además los resultados a nivel competición acompañaron y tú, como bien tú dices, pues fue un fin de semana bestial. Pudimos probar el coche respondió al 100% y yo estuve muy bien conectado con el coche y los resultados así lo demuestran. Eso te quería comentar porque no es un fin de semana al uso, básicamente, en el que uno llega con su coche que ya conoce de hace mucho tiempo, compite y se acabó. Es un fin de semana de competición después de haber estado trabajando muchísimo tiempo, con muchísimo esfuerzo reparando ese coche, empleando mucho, imagino que dinero, muchísimo tiempo, por supuesto. ¿Se ha notado como un fin de semana distinto? Bueno, pues la verdad es que sí, al final, como bien tú dices, era un coche que iba directo a desguace, un coche que todo el mundo me recomendaba que no invirtiese ni un solo euro. Por suerte, la inversión económica solo ha tenido que ir directa a piezas porque la mano de obra la he hecho enteramente yo. Hubo un momento donde el coche no arrancaba, fueron momentos duros, semana tras semana repasando sistema eléctrico, relés, centralitas, etcétera. Y cuando ya arrancó fue un poco de alivio, ¿no? Quedaba mucho trabajo que hacer, el coche estaba todo lleno de barro, habría que hacerle embrague, distribución, a nivel eléctrico arrancaba, pero había muchos otros fallos de motor. Yo recuerdo 3 días antes del slalom aún a Garmón Motorsport, uno de los patrocinadores, cambiar ruedas, porque íbamos con una rueda 16 de repuesto que me habían puesto en GIR Team, porque después de la inundación el coche sufrió varios desperfectos. También a nivel de chapa el coche que daba pena, estaba todo golpeado, rayado. De hecho, el coche, cuando subió el nivel del agua, pegó en el techo de una nave, unos 3,5 metros de agua. Y junto al equipo de Rotulame también me ayudaron, vinilaron el coche con unos detallitos en azul, que la verdad es que quedó espectacular. Seguramente ahora, mientras estabas comentando, hemos puesto varias imágenes del coche, sobre todo del antes y el después, porque es impresionante, te lo digo así de primeras, luego hablaremos un poco más, pero es impresionante el cambio que ha dado el coche. Recuerdo de ver, porque, bueno, no, yo te sigo a ti en redes sociales, obviamente, Sí, y sí. estuve viendo al minuto en minuto todo lo que ocurrió en la Dana y fue impresionante cómo estaba ese coche, de verlo casi en vertical dentro del garaje y después de verlo competir, pues es impresionante, Sí, básicamente, y de seguramente te lo hecho, diré a lo largo de la entrevista, pero de hecho enhorabuena por todo el trabajo.
El coche yo lo saqué del garaje ese día, vivo delante de la estación de Paiporta, sé que no lo tenía que haber hecho, pero saqué mi coche, el Audi TT y el coche de mi tía, un Citroën Picasso, y los aparqué los dos en la calle. El Citroën de mi tía lo encontraron una semana después, todo chafado, a 3 kilómetros de donde los dejamos. Y el Audi TT, que estaba justo al lado, se lo llevó el agua, lo metió dentro de un bajo, que estaba a 20 metros de donde lo había dejado en la calle, y se quedó ahí. Entonces, no sé cómo, no sé por qué el destino eligió mi coche y no el de mi tía para salvarlo, pero fue casi un milagro, digamos. Y luego también que al final pues tuve el coche y no tenía daños estructurales de chasis, no tenía cristales rotos, faros, pilotos traseros, todo en un estado espectacular para lo que fue aquello. De hecho yo creía, porque oscureció y vi el coche flotar, y yo creía que el coche se lo había tragado el garaje, porque de repente vino una ola muy grande, se fue la luz, un estremecedor, y yo dije, buah, el coche se lo ha tragado ya al garaje. Y al día siguiente, cuando ya pudimos salir de las casas escalando por los escombros, de repente, de hecho te pasaré la foto para que la pongas, vi ahí al fondo una rueda, una llanta, y digo, hostia, esa llanta parece la de mi Audi TT. Me acerqué y estaba ahí empotrado dentro de un bajo. Y a partir de ahí pues ya lo puse en redes sociales. No es una prioridad, pero si alguien está por la zona y quiere venir a ayudar, hubo que sacar unos 500 kilos de barro, porque el coche estaba todo empotrado contra el barro, y luego hubo que bajarlo 1,5 metros, que se quedó empotrado en el culo, y sacarlo de ese garaje para que la grúa se lo llevase. Entonces fue una gran aventura. Justo aquí me quería detener un poco, sé que es un tema delicado, pero quería hablar un poco del día de la Dana. Por lo que nos has comentado, intuyo que te encontrabas en tu casa, ¿no? Cuando sonaron las alarmas o cuando incluso ya llegaba el agua. Sí, a ver, yo realmente ese día no fui a trabajar, estaba teletrabajando, y bueno, mi familia, que es de Llombai, por la mañana ya sufrieron las primeras inundaciones. De hecho, comprobé que toda la gente en Llombai estaba bien, en Llombai no hubo que lamentar heridos ni fallecidos, pero sí que hubo que lamentar bastantes daños materiales. Yo tenía el Audi TT de Rally guardado aquí en Llombai, en un garaje, encima en una zona bastante inundable, y a mediodía, bueno, aquí hubo 1,5 metros de agua. Mi padre me confirmó que el coche estaba bien, pero en la calle había muchos desperfectos, y yo dije a mi padre, me bajo de Paiporta a Llombai, así os ayudo, y me dijo, no, quédate en Paiporta, que aquí por la tarde se espera más lluvia. Y dije, vale, me quedo. Además yo vivo con mi tía, que está doblemente amputada, y digo, me voy a quedar en Paiporta, vivimos en un piso. Y por la tarde, nada, salía cada 2 por 3 a la terraza, veía el barranco, no subía de nivel. En Paiporta no llovió en todo el día, y me voy a merendar. Estoy merendando y termino, me vuelvo a asomar, y de repente el barranco iba bastante lleno. Digo, ostras, sí que ha cambiado la cosa en un momento. Y bueno, en Paiporta es típico, Paiporta, Picaña, etcétera, cuando llueve bastante, ir a ver el barranco, ¿no? Porque es algo que se suele hacer siempre. Pero esa vez era diferente, ¿no? Notabas que el agua bajaba con mucha más fuerza, mucho más sucia, digamos, y el nivel de repente empezó a subir. Entonces yo me di cuenta de que esa situación no era normal. Lo primero que hice junto a otra gente fue empezar a parar el tráfico. ¿Por qué? Porque la gente a esas horas volvía de trabajar y quería llegar a sus casas. Entonces el puente que cruza donde está la estación de metro de Paiporta es un punto de mucho tráfico, y la gente empezaba a quedarse encallada en el puente. Pero claro, todo el mundo quería volver a casa. Entonces nosotros empezamos a parar, junto a 2 o 3 personas más, empezamos a parar a los coches para convencerles de que no intentasen cruzar, porque hubo gente ya que se empezó a quedar con el coche, tuvo que salir con el agua por la cintura, etc. Entonces yo, cuando vi ya que la situación para mí a nivel personal era peligrosa, dejé de ayudar, digamos. Ya a nadie se le ocurría cruzar porque era ya una locura, y me fui corriendo al piso, que estaba a 50-100 metros de ahí.
bajé al garaje, que como he dicho antes no lo tenía que haber hecho, pero bueno, saqué los 2 coches. Cuando saqué el segundo, el agua me venía por la cintura más o menos, pero estábamos todos en shock, digamos. Quiero decir, nadie se pensaba que el agua iba a seguir subiendo, ¿no? Era algo paranormal, que no había ocurrido a nadie. La gente estaba subida a farolas, a bancos, pero en ese momento también nos dimos cuenta de que había que subirse a un sitio mucho más alto. Entonces cogimos a varias gente de la calle, pues gente que había salido del metro, iba a comprar o lo que sea, y los metimos dentro de la finca nuestra. En la finca se quedaron 15-20 personas a pasar la noche, les dimos comida, mantas, algunos se quedaron a dormir dentro de los pisos, otros no querían. Y hubo gente, porque nuestra terraza da a la estación, que se quedó en la estación de metro. Eso fue bestial. El agua empezó a subir y la gente se quedó en una valla enganchada sin poder hacer nada. Además, si lo veis en las fotos, la estación de metro fue lo único que aguantó, pero alrededor era todo agua, era un mar. Nosotros hicimos todo lo posible, que bueno, fue llamar a la Guardia Civil, llamar al 112, a contactos que teníamos, pero las líneas estaban todas colapsadas y la suerte fue que la gente que se quedó en esa estación pudo aguantar agarrada a las vallas y que la estación no cedió, porque otros edificios de alrededor sí que cedieron y espero que no hubiese nadie dentro. Y la salvación de esa gente fue a la 1 de la mañana, cuando empezó a bajar el nivel, pues bajar a la calle e irse caminando a sus casas o a alguna otra zona. Y como te decía, pues yo el día siguiente por la mañana salí, tuvimos que romper un cristal de la entrada del bloque de pisos, porque teníamos 2 metros de barro, un coche empotrado contra la entrada, etcétera. Y di una vuelta por ahí, vi cosas desagradables, algún cadáver. Obviamente hubieron bastantes muertos por esa zona y esa es la realidad. Y luego pues empezamos a ayudar, a quitar barro, porque había pasado ese acontecimiento, pero la vida seguía y había que comer cada X horas, había que hacer sus necesidades y la vida no te da tregua. Entonces esa fue mi vivencia allí. Y tu vivienda se encuentra, imagino que se encontrará más alto de un segundo piso, ¿no? Sí, es un tercer piso, entonces a nivel vivienda no tuvimos problema, a nivel finca sí que pues todos los garajes, sistema de antiincendio, ascensor. Mi tía, como os he dicho antes, es doblemente amputada y lo que hicimos fue convivir una semana en el piso, pues a base de lo que pudimos conseguir, y luego vino una patrulla de SOS 4x4, creo que se llama, o algo así. Bajamos a mi tía entre 3 personas y la cargamos en el todoterreno y nos fuimos. Y ella se está quedando ahora en casa de unos primos. Pero bueno, la situación era esa. A la gente que no podía valerse por uno mismo necesitaba ayuda para comer, para hacer la compra o para bajar a la calle, por ejemplo. Claro, en ese momento es, como has comentado, ¿no? Cuando entran ayuda SOS 4x4, en un terreno impracticable como era, imagino, la zona cero, sí, podríamos decir, de las inundaciones. Además, todo el mundo obviamente quería sacar el barro de su casa y el agua y iba todo a parar a la calle. Entonces, de hecho, recuerdo los primeros días había más limpieza que los siguientes. A los 2-3 días que todo el mundo empezaba a sacar todo ese barro, las calles eran impracticables. Muchos coches se quedaban atascados, furgonetas, etc. Y luego caminar a pie pues era eso, o tenías botas, incluso teniendo botas era un asco. Y luego no podías ducharte, no podías hacer nada, entonces era bastante desagradable. Y nos has comentado que en los momentos en los que ya es impracticable ayudar a las personas que estaban en el puente de Paiporta, decides volver, meterte al garaje y recuperar la mayoría de los coches que podías, sacarlos fuera para que no ocurriese. Sí. Si mal no recuerdo, si me equivoco, dímelo sin ningún tipo de problema, eran 3 coches, ¿no? Los tuyos, los que llegaste a sacar y los que has restado. En Paiporta teníamos 2 y luego en Llombai tenía el Audi TT Rally. El Audi TT Rally aquí en Llombai, el agua le llegó hasta mitad llanta y no hubo que realizar ningún tipo de mantenimiento preventivo, digamos, porque además es un coche de competición y no tiene tanta electrónica. El coche de mi tía
quedó impracticable, todo chafado a nivel estructural y totalmente devastado. Y luego mi TT realmente me dio mucha ilusión cuando lo vi, pero luego pensándolo en frío no era rentable rescatar ese coche. Pero claro, fue mi primer coche, el coche que me compré con mis ahorros, un coche que compré en Alemania cuando estaba estudiando de Erasmus allí, el coche con el que entré a rodar a Nürburgring, con el que he entrado a rodar a Cheste, con el que hice un slalom ya en el pasado, ya que el TT de rally en el primer slalom se rompió y cogí mi coche de calle, este Audi TT que posteriormente se inundaría, y decidí salvarlo al final. En Paiporta fue una semana complicada, obviamente nosotros tratábamos de ayudar todo lo posible y cuando teníamos un hueco libre me escapaba al TT a sacar barro con mis manos porque no había otra. Y el día que lo bajamos, porque el coche se quedó levantado de detrás, 1,5 metros aproximadamente, el día que lo bajamos vinieron algunos familiares a ayudarme, gente que había en la calle también entró y entre todos le hicimos una rampa, le quitamos un hierro que estaba sujetando el coche y el coche hizo ¡pum! Y cayó hacia abajo, pero bueno, cayó con las 2 ruedas traseras en el suelo. Entonces ya hicimos varias maniobras, la verdad es que no sé cómo se metió el coche ahí dentro, porque al final era un bajo todo lleno de pilares, de columnas, y el coche, bueno, tiene cosas de chapa, pero es que tiene hasta las rejillas de delante del intercooler. Entonces, después de muchas maniobras conseguimos sacar el coche por una de las persianas metálicas que tenía el bajo este y se quedó en la calle. Claro, después de sacarlo empezamos a ver que los camiones llegaban, cogían los coches con la pluma, los chafaban y los metían y se los llevaban. Y yo digo, hostia, segunda parte de esta aventura, que no se lleve en el coche. Entonces llené el coche de carteles, cada 2x3 bajaba. De hecho, el otro día subí un TikTok del proceso de reparación y mucha gente dice, ostras, es el TT de Paiporta. Claro, que estaba en una avenida principal, digamos, y toda la gente que pasaba veía el coche. Entonces también se ha convertido un poco en un icono de las inundaciones en Paiporta. Y luego el poder darle esa segunda vida, ¿no? Ese coche de slalom, ese coche de competición con el vinilo. De hecho, detrás en el parabrisas trasero llevamos un hashtag superviviente de la van y los faros también de delante, un poco a propósito, aunque realmente no los he podido limpiar más, pero se han quedado con un poco de barro. Entonces le dan ese toque de lo que ha sufrido el coche, de lo que ha vivido. Bueno, nos has comentado que uno de los principales motivos de intentar salvarlo porque era un coche que con el que has vivido muchísimas aventuras, has llegado a competir en Nürburgring, como nos has comentado, pero durante el proceso de reparación, imagino que tiene que ser duro, incluso puede llegar a veces a ser frustrante. ¿Ha habido algún momento, alguna duda de llegar a decir, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto de verdad renta? Sí, sobre todo, como os comentaba antes, el tema de arrancar o no, ¿no? Porque al final, pues el motor de un coche es una de las piezas más caras y el no conseguir arrancar el coche durante muchas semanas me empezó a generar una inquietud, una incertidumbre que no conseguía solventar y al final, después de mucho foro, muchas consultas, chequeos, la centralita principal, la centralita del CAN, relés, etcétera, pues no sé, yo me iba, imagínate, todo el día trabajando en Male, donde trabajo, luego por la tarde al garaje, 5 horas, llegar a casa a las 10 de la noche, el coche no ha arrancado, tienes tú una checklist, ¿no? Voy a revisar esto, siguientes pasos, voy a hacer esto, pero no ves la luz al final del túnel y hay momentos en los que piensas en rendirte, ¿no? Pero bueno, al final todo con constancia y esfuerzo llega. En este caso llegó cuando ya encontré el kit de la cuestión, le di ligeramente, rocé la llave y el coche arrancó y fue un subidón bestial. No se puede pagar con dinero esa sensación. Yo te quería preguntar, el momento en el que te sientas, no sé si con la misma idea de algo va a pasar más, no va a funcionar, y arranca el coche, ¿nos puedes llegar a describir esa sensación? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, en este caso estaba solo en el garaje de un amigo donde tenía el coche y yo antes de darle la llave ya sabía que iba a arrancar. Es decir, me había sentado muchas veces en el coche y le había dado a la llave, ya sabiendo que seguramente no iba a arrancar, pero en ese momento yo sabía que el coche iba a arrancar porque había repasado tantas cosas y había revisado cada cable que sabía que si no arrancaba el coche iba al desguace. Entonces le di a la llave, el motor de arranque giró como siempre, pero la chispa ¡prum! Arrancó el coche y fue un subidón bestial. Al final fue el resultado de muchas horas de trabajo, de mucho sufrimiento, de ilusiones también, ¿no? Y todo se vio recompensado ahí. Y también una vez arrancó el coche fue como un alivio, empezar a pensar en, hostia, pues ahora voy a hacerle el embrague, voy a vinilarlo, ya te abres a nuevas posibilidades con el coche. Y ahora con todo esto nos vamos un par de semanas atrás. Quería preguntarte qué se siente ponerse otra vez detrás del volante después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y encima con un coche que hemos visto que le ha pasado muchísimo y que ha costado mucho esfuerzo. Esos momentos antes de que te den el banderazo de salida, ¿cómo se siente? ¿Se sienten distintos? Sí, a ver, por un lado hay una parte de dudas, ¿no? De inquietudes, porque tú le has metido todo el cariño, todo el esfuerzo posible, pero al final eso a veces no tiene por qué significar que todo vaya a salir bien. Uno está seguro, uno ha probado el coche, pero se puede calentar, se puede pegar fuego. Hemos visto muchos coches que se han pegado fuego después de ser rescatados por la Dana. Entonces, hasta que no hice la primera tanda de entrenamientos libres, no descansé, digamos. Una vez salí y vi que el coche iba espectacular, bueno, que iba como antes de estar inundado, que frenaba bien, que se movía bien, que la dirección no se quedaba clavada, que el motor subía con la misma facilidad que siempre. Ahí ya fue el descanso, porque ahí ya sabía que el trabajo que quedaba ese día por realizar era mío y ya no era del coche. ¿Y notabas el coche exactamente igual? ¿Notaste que a lo mejor algo iba un poco diferente? Incluso, a lo mejor, yo qué sé, por todo el trabajo que hiciste, mejor incluso que antes. Bueno, a ver, el coche iba mejor porque iba medio vaciado, ya que para limpiar todo el barro pues tuvimos que quitar la alfombra, tapizados, las plazas traseras, etcétera. Y como el coche iba a correr en una categoría que no es de serie, porque realmente son tonterías, pero el tema del airbag, del ABS, etcétera, tiene que estar el coche completamente de serie y no lo iba a poder conseguir. Entonces decidí no montar todas esas piezas en un coche de serie que van normalmente instaladas. Sí que noté un pelín más de agilidad, el culo un poco más suelto también, porque ahora hemos cambiado la configuración de neumáticos. En vez de llevar neumático de serie delante y detrás, llevamos semi-slick delante y neumático de calle detrás. Entonces el coche tiene unas inercias no de un coche de competición, pero sí de un coche con una preparación un poco más deportiva. Aunque las suspensiones, frenada y motor sean de serie, el coche pesa algún kilo menos y se mueve con más agilidad. ¿Qué se siente a la hora de competir con un coche con el que has tenido tanto trato y has estado tan encima de él? ¿Dirías que vas incluso con un poco más de cuidado, un poco más de cariño con él por haber estado tanto tiempo con él, o vas a fuego totalmente? Bueno, al revés. Ahora mismo, como el coche tiene sus arañazos y sus rascones y todo, ya no me preocupa, porque antes sí que era el niño mimado con tratamiento cerámico, etcétera. Entonces ahora voy a fuego con el coche, no me preocupa absolutamente nada. Y si rompe, que rompa. Pues Jesús, encaramos ya el final de esta entrevista. Quiero preguntarte un par de cosas. Un poco a modo de reflexión, ¿qué aprendizaje has tenido de todo este proceso y estas vivencias? Bueno, al final, por un lado, las cosas con un buen premio, con un buen resultado, cuesta esfuerzo de trabajar. En este caso, la vía fácil, la vía rápida era tirar el coche a desguace, ¿no? El consorcio pagó,
más o menos estábamos contentos, teníamos el dinero, la opción fácil hubiese sido tirar el coche y ya está. Pero el coche para mí significaba mucho. Para mí la idea de poder revivir ese coche por lo que simbolizaba pues tenía un gran peso. Y por otro lado era un reto, y a mí me encantan los retos. El reto era revivir el coche y llegar a lo más alto de la clasificación de slalom con él, para mostrar, para enseñar a todo el mundo que aunque un vehículo o cualquier otro tipo de historia haya pasado por unos malos momentos, eso no significa que ya no tenga valor, que ya no tenga sentido. Entonces, simplemente, aunque no hubiese hecho estos buenos resultados, yo ya me hubiese ido contento a casa, ya que el coche funciona espectacular y las sensaciones que me transmite son bestiales. Pero si aún así añadimos la primera plaza en la junior, la segunda plaza en mi categoría y la tercera de la general, que de hecho creo que en la vida había hecho un tercero scratch en slalom, pues esto abre ya también un mundo de posibilidades a luchar por el campeonato, a revalidar el título de la junior por tercer año consecutivo y a intentar ganar la clase. Entonces ahora mismo es un coche que dio muchas desgracias o que vivió muchas desgracias, dándonos un montón de alegrías que con otro tipo de vehículo no hubiesen sido así. Y estoy muy contento. Toda la gente que me apoya. Habrá gente que habrá dicho, pues el coche tíralo, que no vale nada. Pero hay otra gente que me ha dicho, lucha por lo que quieres, lucha por tus sueños y estamos aquí para apoyarte en todo lo que haga falta. Y también pues reconforta saber que estás haciendo feliz a toda esa gente que te apoya. Es un poco lo bueno de las redes sociales. Aunque haya siempre gente que a lo mejor busca hacer el mal, al fin y al cabo hay un apoyo y ese apoyo, pues, como nos has comentado, al final te ha llegado, ¿no? Con todo el proyecto del Audi. Te quería también preguntar ¿cuáles son tus próximos planes para esta temporada? ¿Volveremos a ver al Audi superviviente? Sí, la idea del Audi TT inundado es hacer el campeonato completo de slalom. Coche competitivo, yo estoy muy cómodo con el coche y la idea es correr con él todo el campeonato para revalidar, como os he dicho, el título de la junior. Este es el último año de junior y me gustaría ganar el campeonato, es uno de los objetivos. Por otro lado, la clase 6, que es la clase en la que cae el Audi TT. Competimos contra coches de competición, contra coches con barras totalmente vaciados, coches de rally, pero creo que no va a ser un problema, ya que al final en un circuito de slalom todos los coches están en condiciones parecidas. Y por otro lado vamos a intentar ir a por el campeonato Scratch de slalom. Al final se trata también de intentar ser constante durante todas las pruebas e intentar no romper, de tener unos resultados estables, y seguro que a final de temporada eso se ve premiado en forma de una buena plaza en el campeonato Scratch. ¿Y hay algún mensaje ya por último que quieras mandar aprovechando este altavoz? Bueno, sí que me gustaría deciros, como os he dicho antes, que todo lo que os propongáis, luchad por ello. Sé que es un mensaje muy genérico, pero al final yo me he dado cuenta de que así es. Obviamente habrá cosas en la vida que nos vendrán de una manera más fácil, con buenos resultados, pero luego habrá otras cosas en las que tras mucho luchar pensaremos en rendirnos, ¿no? Pero si no lo hacemos y seguimos peleando, al final todo sale, al final todo tiene su recompensa, y la sensación, esa recompensa que os comento, es muy, muy gratificante. Es algo que una vez lo vives, te vuelves adicto a eso y no puedes parar de proponerte cada vez retos más grandes. Así que ya sabéis, luchad por vuestros sueños. Para mí, yo me acuerdo cuando entré en Rally UPV, era impensable incluso llegar a ser piloto, y por casualidades de la vida me dieron la oportunidad y ahora estoy aquí. No soy el Carlos Sainz ni mucho menos, pero he conseguido labrarme una reputación, he conseguido que la federación me beque. He probado distintos coches, me he construido mi coche de rally y ahora he salvado mi otro Audi TT de la Dana. Así que todo lo que os propongáis, os animo a que luchéis por ello, metedle muchas ganas, estad bien acompañados también,
y seguro que lo conseguís. Creo que no hay mejores palabras para terminar esta entrevista, ¿no? 28 octanos. Jesús, personalmente te quiero dar la enhorabuena por todo el trabajazo que has hecho y de verdad te digo que en mi corta carrera haciendo esto, teniendo el podcast de Engranando Marcha, yo creo que es la entrevista de la que más orgulloso estoy de haber tenido, de tenerte aquí, de que puedas contar esta experiencia, porque creo que mucha gente puede verse reflejada en esto y que mucha gente le hará ilusión ver que al final de una tragedia tan grande como la que se vivió aquí en Valencia ese 29 de octubre, al final surge algo bueno, como es incluso ese nivel de superación de llegar a competir y quedar en tan buenos resultados. De nuevo Muchas te digo gracias. enhorabuena Muchas y gracias. espero que te vaya todo muy bien en esta temporada, te lo mereces y lo de siempre, encantado de haberte tenido aquí, cuando quieras volver, tienes los micrófonos abiertos siempre para cuando quieras. Muchas gracias. Hasta la próxima.